ya lo puedes compartir el de tu teléfono. A ver. Te sales y ahí está. No me parece. ¿No? A ver, de nuevo. Allá. Hasta allá. Ahí está. Bueno, estamos congelados ahorita. Ahí está. Ahí está. Ya estamos. Sí. Deja, Bájale sí. nada más. Se me olvidó un pequeño detalle. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos de nuevo. Ya es jueves, jueves de live con Fernanda Oregel. Acuérdense, ella es terapeuta familiar infantil. Y bueno, pues el día de hoy la verdad está bastante bueno, si bien en alguna ocasión yo intenté tratar con niños, pues me di cuenta que no era lo mío definitivamente, porque pues yo no me formé, no me especialicé en el área en el área infantil. Entonces, quien puede hablar de niños, pues qué mejor que venga acá a compartirnos su experiencia, su conocimiento. Y bueno, prácticamente también las dudas que nosotros tengamos, estarlas resolviendo. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de más vale una nalgada a tiempo. Sí, usted señora, usted señor, no sé qué tanto opine usted sobre el tema. Ay, pongo aquí los comentarios, de repente esto me desaparece. Y bueno, cualquier duda que tenga, pues nos la hace llegar, por favor, vaya escuchando el tema. Y bueno, ya se dio cuenta que Fernanda sí le quedaron ganas de volver todavía. De hecho, ya está etiquetada su página para que la sigan también. Y bueno, Fernanda, muchas gracias por venir nuevamente. Gracias. Cuéntanos de qué vamos a hablar específicamente con lo de la nalgada a tiempo. Exacto. Bueno, voy a empezar por el tema y al final, me voy a dar un tiempo para poder contestar sus preguntas. Le comentaba a Sergio que había decidido que ver las preguntas hasta el final, porque a lo mejor en la marcha del discurso, del tema, a lo mejor sus dudas desaparecen o a lo mejor se contestan. Entonces, por eso me voy a dar el tiempo primero para compartirles el tema. Y si tienen alguna duda, con mucho gusto vamos a revisar los comentarios al final. Muy bien. ¿Sale? Ya está. Bueno, más vale una nalgada a tiempo. ¿Cuál sería la respuesta adecuada? La respuesta adecuada sería nunca. ¿Sale? Nunca. Porque hice otra pregunta, ¿no? De ¿un solo golpe puede traumar? Porque básicamente esa es la pregunta del trasfondo, de que si una nalgada a tiempo es necesaria o no. Entonces, la otra pregunta sería, ¿un solo golpe puede traumar? Entonces, ¿cuál sería la respuesta a eso? Ajá. La respuesta a eso es sí, ¿sale? Porque no estamos hablando de un individuo solamente como existente, sino estamos hablando que tiene un sistema que va dentro de él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los neurocientíficos? Bueno, nos dicen que sí puede haber un trauma, no solamente psicológico, sino neurofisiológico. Ajá. Cuando hablamos de niños, estamos hablando de un pequeño cerebro que está en construcción o que se está desarrollando. Sí. Entonces, tu fuerza y mi fuerza, a la comparación de la fuerza de un niño, pues es así. ¿Sí? Es un abismo de diferencia. De diferencia. Entonces, nosotros cuando ejercemos el golpe, hay un movimiento en el niño que puede generar un problema neurofisiológico. Usualmente en el movimiento que se le hace al niño puede haber una contusión principalmente en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es en donde se desatan los impulsos. Ok, eso se desarrolla también nuestra personalidad, ¿no? Exacto. Entonces, nos estamos perdiendo de dos cosas, ¿ok? Es la pérdida de impulsos o problemas para controlar los impulsos. Okay. Y, por lo tanto, más adelante, problemas en cuanto al desarrollo de problema de personalidad. Que el niño se hizo más agresivo
Exacto. Pues le estás dando donde lo va a aprender más al niño. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Un neuro psicólogo que se llama, lo noté por aquí, Adrian Rain, que es investigador de las conductas violentas, que es lo que en su investigación encontró, es de la Universidad de California, bueno, que el córtex prefrontal se ve afectado, ¿no? Sí. Y que ahí en ese lugar se encuentra la sede del razonamiento moral, donde se controlan los instintos primarios, los impulsos y por lo tanto la agresividad. O sea que ese pequeño niño va a estar condenado a tener problemas de agresividad. ¿Okay? Entonces hay que dejar eso bien claro, que hay un problema neurofisiológico que se ve involucrado al momento de un golpe, ¿ok? Muchas personas creen que una nalgada, que un pellizco, que una jalada de orejas, que un zarandeo no es golpe, porque no deja rasgos físicos como moretón, o porque el niño no se queja por mucho tiempo de dolor, pero realmente el problema no es solamente físico, sino neurológico, ¿sale? Entonces, desde ahí tenemos que pensarlo más de 2 veces al momento de querer golpear, ¿ok? Sí. Porque estas conductas de nalgada, de pellizco, de zarandeo o de jalón de cabello son golpes, ¿ok? Hay que dejarlo bien claro, porque a veces dicen, no lo golpeé, nada más le jalé el cabello. Entonces, sí, nada más hice eso, lo minimiza, ¿no? Fue un pellizquito. Un pellizquito, fue un jaloncito de orejas. Aguas, porque estamos hablando de golpes. Claro. Y el golpe es violencia, ¿ok? O sea, y además la percepción del niño de la acción del adulto hacia él. Ahí es donde yo recuerdo varias personas que me han llegado a compartir, era no solamente el golpe, sino que mi mamá parecía que lo disfrutaba, decían. Sí. Y aparte, y hay algunas personas que hasta me han llegado a comentar, dice, no era el golpe, dice, sí, sino lo que me decía. Exacto. Ellos dicen, pues el golpe hasta se te olvida, dice, pero el golpe nunca va acompañado nunca va solito, llega también con palabras. Ahí va otra cosa, que, bueno, tú lo ves desde el lado del adulto, sí, y yo lo veo desde el lado del niño, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué nos dice el círculo de la violencia? Incluso hay una regla por ahí de la violencia, ¿no? Que es que la violencia va en escala. Entonces, cuando tú te enojas y vas a lastimar, no solamente es el acto sino subes otro escaloncito, que es el maltratar verbalmente. Sí. Sube otro escaloncito, que es buscar con qué golpear, que la chancla, que el cinto, entonces la escala de la violencia va en aumento. Entonces eso es todavía aún más peligroso, porque ahí va ahora sí que el por qué, ¿no? ¿Por qué llegamos a tal punto de golpear? Sucede que los niños, nacemos todos, somos seres exploradores innatos. Okay. O sea, desde que nacemos, ya el bebé ya comienza a desarrollar la habilidad, ¿no? Pues de ver alrededor, ¿no? Que ve sombras, Entonces, el niño después comienza a gatear. Entonces, comienza a darse cuenta que hay un mundo más por explorar. Lo que va sintiendo. Lo que va viendo. Entonces, el niño comienza a agarrarse de cosas y comienza a jalar. ¡Wow! Se da cuenta que hay cosas que puede alcanzar y jalar. Pero, ¿qué sucede con los adultos? Ya tiró eso. Sí. Y golpe en la mano. Sí, malo. Eso no. Entonces, ahí va una cosa número 1. Hice una lista de 8 cosas que suceden, que son consecuencias del maltrato o de la violencia o del golpe o de la nalgada, como quieran llamar, pero vamos a hablarlo como con golpes, okay, ¿sale? O maltrato. Lo que sucede número 1 es que se pierde la oportunidad del aprendizaje en el niño. Es lo primerito, como el ejemplo que estoy poniendo ahorita. El niño no entiende por qué le estás pegando, él solamente quiere explorar, él solo quiere jalar, quiere explorar el mundo en donde se encuentra. Entonces tú le pegas y
la capacidad de querer explorar se ve apagada. La retienes. La ves, ajá, la retienes. Es como que si explorar es algo malo y lo castigas. Exacto. Okay. Y el niño no lo ve como aprendizaje, o sea, simplemente me duele y, ay, Ajá. pero no deja de querer volver a intentar. Es lo bueno. Ajá, pero va la otra parte mala. Entonces, si tú continúas pegando la mano y no, entonces el niño, ¿qué sucede en el niño? El niño pierde la capacidad de exploración, de aprendizaje, pierde el interés en el aprendizaje, pierde confianza, que es lo más peligroso entre papá y mamá y cuidadores principales, abuelos, tíos, cualquier persona que esté a cargo de niños o que sea cuidador principal y tú llegas a agredir al pequeño que se encuentra contigo, va disminuyendo la confianza hacia ti, va perdiendo esa sensibilidad de ternura hacia mi cuidador principal y de seguridad, mejor dicho. Más que nada también la vergüenza, ¿no, Fer? La vergüenza de no lograr ser el orgullo de los padres. Eso se desarrolla un poquito más adelante y ahorita Okay. lo vamos a ver, pero yo lo veo desde que lo estamos viendo ahorita por etapas, ¿sale? Okay. Desde bebecitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el bebé comienza a tener miedo a su cuidador, ¿sale? Sí. Y hay una pérdida de confianza. En la teoría del apego pasa que el niño después no sabe qué hacer, o sea, eso es un estudio más adelante, que ese tema lo podemos retomar más adelante, pero los niños se ven hay una pérdida de confianza ante el cuidador principal, entonces los niños buscan una manera de solucionar, ¿no? Entonces, cuando nosotros ejercemos el golpe, tenemos que tenemos que ser 100% conscientes de que lo que estamos haciendo va a tener consecuencias, no solamente a nivel físico y neurológico, sino a nivel interpersonal, ¿vale? Entre mamá y papá y hermano, primo, el niño comienza a perder confianza y lo más peligroso es la autoconfianza. Porque hay muchos papás que consideran que al niño se le va a olvidar. Ajá. Cuando no es así, el niño, bueno, como dices, yo lo veo desde el adulto. El adulto aquí me dice, mi mamá me trataba así, o sea, siempre queda guardado en el inconsciente la parte de me trataron de tal, no, ni en el de manera consciente. De hecho, te aseguro que todos los que estamos viendo ahorita el video en algún momento vivimos una situación de violencia o de agresividad por parte de un cuidador principal y lo recordamos. Y puede ser maestro, puede ser tío, abuelo, papá, mamá, quien sea, y lo recordamos, Sí. ¿sale? Y no lo recordamos como una experiencia divertida. Hay personas que sí se ríen. Ay, ¿te acuerdas cuando nos daban reglazos en la mano en la escuela? Pero es una manera de defendernos ante el trauma, o sea, es como... Es un mecanismo de defensa que es como una anestesia, así de que, okay. Para que no me duela tanto, me río de lo que pasó. Okay. Pero hay que tener cuidado con ese discurso, ¿sale? Cuando nosotros bromeamos acerca de la violencia hacemos recuerdos como estos y hay niños cerca, estamos reafirmando y todavía normalizando la cultura de la violencia. Sí, claro. Entonces, este tema para mí es demasiado importante porque estamos en un momento histórico en cuanto a la generación o al desarrollo de la sociedad como hace tiempo, ¿no? Sí. Actualmente escuché una frase muy curiosa que dicen, es que esta generación es de cristal. Y no es que sea de cristal, sucede que tenemos más información, podemos ver más lo que sucede a nuestro alrededor y somos más capaces de levantar la voz y decir lo que no es justo y lo que sí es justo, ¿sale? Entonces venimos de generaciones donde hubo mucho maltrato, demasiada violencia, nuestros papás, nuestros abuelos, mis abuelos, la única manera que conocían era por medio del castigo, del maltrato físico, del castigo físico. Entonces, esa manera de educar se ha venido reproduciendo de generación en generación. Entonces llegamos a esta generación y dicen, esperen, hay evidencia científica que te dice que eso no es lo adecuado.
¿Cómo ves la sociedad? No, pues es que hay mucha violencia, es que hay asaltos en cada esquina y nos quejamos, ¿no? Es que el gobierno y es que, a ver, un delincuente no crece en un árbol, no nace de un árbol, creció en una familia donde hubo una crianza, donde hubo cuidadores principales y tristemente hubo violencia. Sí. Entonces, cualquier estudio que busquen ustedes en internet que se ha hecho con personas que están ahorita en la cárcel, todos van a tener una historia de maltrato de violencia, de alcoholismo, de golpes. Y no es diferente el golpe que tú das como nalgada a los golpes de puños, ¿no? Porque dicen, no, es que tal persona le quemaban las manos. O sea, obviamente hay grados, ¿no? Sí. O sea, hay violencia extrema, pero cualquiera violencia en la que se ejerza o no haya no se ejerzan los derechos humanos, cualquier manera de educar que no sea mediante los derechos humanos es violencia. Y es algo que antes no era visible como ahora, y por eso dicen, es que la generación de cristal, pero es más por eso, pues que tenemos nosotros pues la información a la mano. Ajá. Y tenemos esa ventaja, porque nuestros papás, todos los papás quieren lo mejor para los hijos. Yo sé que tu mamá, tu papá, tu tío, tú quien me estés viendo, quieren lo mejor, ¿no? Para su familia, para sus hijos, primos, sobrinos. Pero a veces no tenemos las herramientas, porque crecimos en un contexto en el que era muy permitido el castigo, la violencia, el golpe. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Podemos buscar, lo bueno que tenemos las redes sociales, hay muchas páginas de Facebook que dan tips, ¿no? De crianza, de crianza, de disciplina positiva y y decimos, se ve como que está muy irreal eso, pero toda esta información tiene un trasfondo científico que cuando el niño es contenido, es abrazado, sus niveles de cortisol bajan, se genera oxitocina, entonces su cuerpo se siente en paz. Entonces, no es cuento chino, ¿sale? La crianza bien tratante, con buenos tratos, con disciplina, se puede lograr. Yo sé que hay muchos terapeutas que hablan de crianza positiva, pero cuando lo leemos decimos, pero no creo que funcione en casa, ¿sale? Y tiene que ver con que nosotros mismos traemos por ahí fantasmas de nuestra infancia que no nos permiten confiar. Es que pareciera que suena como que muy utópico, que educar a un niño sin golpearlo suena como a fantasía. Ajá. Pues ya tenemos incrustado de que es un niño, le tenemos que pagar en algún momento, ¿no? Como que ya viene el chip, ya está en el cassette totalmente incrustado de que es mi hijo y yo sé cómo lo educo, bueno, ni tú sabes cómo lo estás educando en ocasiones, ¿no? Y directamente ya está como que el derecho a pegarle. Sí, y es algo contradictorio porque llegan los niños a la escuela, a mi experiencia, que trabajo en preescolar, llegan los niños y tú en la escuela les hablas de respeto, les hablas de no golpear, de que pedir las cosas amablemente, que no arrebatar, pero en casa no es así de la dinámica. Entonces los pones a los niños en un... Pero... choca la información. Sí, es paradójico. O sea, ¿cómo me dice esa persona que está enfrente de mí, que es mi autoridad, que es la maestra, que no debo de hacerlo si en mi casa así pasa? ¿Sale? Entonces, si te fijas, va desde la llega el niño a la escuela, reproduce la violencia, o puede estar la otra parte, ¿sale? Que en casa, me ha pasado que en la escuela son niños que se portan súper bien, ¿no? Y llegan las mamás y me dicen, ¿se portó bien, fulanito? En la casa, ay no, casi se me acaba la mano porque no me hace caso. Entonces, ¿qué pasa? Que en la escuela hay respeto, hay reglas, hay normas, hay disciplina y hay momentos para hacer algo y para hacer otra cosa.
Eso que nos da a entender que los niños necesitan estructura, ¿sale? El que yo hable de que no haya maltrato, que no haya golpes, no quiere decir que no haya reglas y que no haya límites, porque hay, o sea, ahorita está esa discusión en muchos lugares de las redes sociales, de que, ay, no, pues si no le pego, entonces, ¿qué voy a hacer? Quieren que les dé permiso para que hagan lo que quieran, que al rato nos brinquen en la cabeza. No se trata de eso, sino se trata de tener un equilibrio. Puedes ser firme con tu hijo sin tener que ser maltratante. Okay. La firmeza es muy distinta a la violencia, ¿sale? Yo puedo decirte muy firme, no me gusta que hagas tal cosa, me hace sentir enojada, pero ya, nada. Ajá, o sea, la forma de decírselo. Exacto. Porque el niño tiene la capacidad de entenderlo. Claro, y más si lo haces con contacto visual. El niño lo capta desde tu tono de voz. Totalmente. Obviamente. Ajá, totalmente. Entonces, ahí es donde tenemos que cuidar hasta nuestro lenguaje, ¿no? Porque si usamos un tono de voz o sea, un tono de voz fuerte, llegamos al punto de ser maltratantes, entonces el niño se nos va a desconectar, sí. ¿Ok? Porque había platicado en la sesión anterior que qué sucede cuando estamos estresados, que el niño busca huir del lugar, ¿no? Porque te sientes amenazado. Entonces, pasa lo mismo con el golpe, ¿sale? El niño busca maneras de evadir la nalgada, el golpe. Sí, claro. Entonces... como lo haría cualquier persona. Claro, sí. Entonces, cuando sucede esto, cuando volvemos a usar el tono de voz fuerte, el niño va a buscar la manera de mejor irse, para protegerse. Entonces, por eso tenemos que, incluso nuestro lenguaje tiene que ser respetuoso. Si a un niño le dices, tienes que ser respetuoso. No cuadra la voz. Así no cuadra lo que me estás diciendo con tu tono de voz y como estás enojado. Entonces, recuerden que los niños son esponjitas y no necesitan que tú les estés diciendo ser respetuoso. Ellos tienen que ver que tú eres respetuoso, ¿sale? Predicar con el ejemplo. Así de. Y yo sé que en la vida diaria es complicado por el estrés del día a día de ya estar de allá para acá y la verdad es complicado. Les digo porque también cuando he estado en frente de grupo también me he sentido así de que no sé qué hacer y más con un grupo. Entonces, yo sé que a veces queremos tener como una varita mágica y hacer las cosas así, o queremos que el niño se deje portar mal así. Todo lo queremos rápido y la realidad es que no es así. El niño necesita tiempo para aprender, para equivocarse y otra vez, ¿sale? Yo sé que hay papás y trabajo con papás y muchas veces me dicen, es que le he dicho 10 veces que ponga los tenis ahí. Y no me hace que, y 10 veces, y diario 10 veces, y diario. Entonces, hay que buscar una manera distinta de hacerlo, ¿sale? En la siguiente charla, que vamos a tener, voy a hablar un poquito más de esto, okay. ¿Sale? De herramientas para poder trabajar en porque en la casa. Gente queremos cosas prácticas así, ¿cómo le hago? Sí, y bueno, primeramente, tenemos que eliminar 100% la violencia, el castigo físico, la nalgada, el rasguño al 100%. O sea, no es un sí o no, es un sí o sí, ¿sale? Es el primer paso para crear una crianza distinta, ¿sale? Distinta a lo que hemos sido nosotros. ¿Por qué? Porque si les hago la pregunta de qué tipo de hijo les gustaría tener a los 25 años, igual y lo pueden comentar aquí en el video. Yo sé que muchos papás van a poner que sea respetuoso, que sea feliz, que sea saludable, que sea alguien en la vida, que sea profesionista. Entonces, vamos a hacer una reflexión. ¿Tu práctica diaria como papá, como mamá, está abonando a esa personita que tú ves en 25 años? Es una pregunta que... Exacto, o sea, ¿le estás restando o le estás sumando a que se convierta en eso que te gustaría? Exacto. Si ya te dije que la nalgada provoca una contusión neuronal
que puede verse afectada la impulsividad, la personalidad, el aprendizaje, la estimulación sensorial, emocional. Si te digo que con un golpe puedes provocar todo esto, sí. ¿Crees que a los 25 años va a ser el niño que tú... Por supuesto. Que tú deseas, la verdad? Y sí, o sea, yo sé que hay muchas historias de muchas personas que dicen, no, yo conozco a fulanito que vivió en la violencia y bien feo y ahorita ya es una persona que, híjole, que es bien exitosa, es bien buena persona. Ojo, esa persona no es exitosa por los golpes, no es gracias a los golpes, sino fue a pesar de los golpes. Durante el resto de nuestra vida vamos conociendo distintos adultos que nos van formando, que nos van dejando otro tipo de información, que es lo que nos hace desplegar nuestra resiliencia. Entonces, y lo que sabemos que la resiliencia es que no es la capacidad, ¿no?, de sobrellevar los momentos difíciles. Entonces, esas personas que hasta ahorita son personas de bien, no son gracias a los golpes, no fue gracias al maltrato, sino que fue gracias a todos los buenos tratos, a todas las acciones de amor que otras personas tuvieron, y que a pesar de los golpes, él pudo salir o ella pudo salir adelante, ¿ok? Yo sé que hay muchas personas que yo también en mi discurso, antes de conocer toda esta información, yo siempre también pensaba, pues que yo soy una persona normal, soy una persona bien, soy una persona sana, pero ya conforme vas creciendo y ¿qué limitaciones ves tú en tu consulta con adultos que llegan? Pues usualmente está la primera resistencia a hablar de lo sentimental en muchas personas, porque si hablo mis sentimientos, lo que yo siento, soy una persona débil, o usualmente me encuentro mucho con el sentimiento de abandono. Me encuentro mucho con el que mis papás siempre trabajaban y ya cuando querían estar conmigo a los 15, 17 años, pues no estuviste cuando más tenés. Hay como un sentimiento de reclamo, hay un sentimiento de reclamo, y más cuando hubo golpes. Exacto. Entonces, no es que seamos personas saludables, sino que, mejor dicho, no estamos recluidas, no estamos como otras personas están, ¿no? O sea, no quiere decir que estemos 100% bien. El maltrato siempre deja una secuela, siempre deja un trauma, un vacío, una sensación de abandono, una sensación de no ser adecuado, de que no sé, que soy malo, que soy mala en lo que hago. Sí, claro. Una autoconfianza. ¿Sabes con qué también me he topado mucho, Fer? Sí. Con que hay más mamás que papás, también los papás, que su rol como madre es incuestionable, y que no se permiten escuchar al hijo. Sí. En la niñez, en la adolescencia, él como que me estás diciendo que soy una mala madre, y no se permiten para nada escuchar al niño. El niño, a lo que he entendido, es como idealizado de que el papá forma una personalidad del niño, y cuando el niño se sale de esa personalidad que el mismo papá ha creado, inmediatamente al castigo. Tienes que ser como yo quiero que seas. Porque si no lo eres, entonces eres malo, eres maleducado, eres un malcriado, etc. Hay una tendencia. Si idealizamos a la pareja, me he dado cuenta que también idealizamos a los hijos. A los niños, sí. Y viene bueno, esto es más una estructura que viene, me voy a meter ahí a un tema controversial de lo que es la iglesia, pero tiene que ver con los mandamientos, de que no respetarás a tu madre y a tu padre sobre todas las cosas, ¿sale? Entonces, crecimos, bueno, nuestros antepasados crecieron con una estructura muy rígida, que era por esas creencias. Entonces, el pensar o que el niño tuviera alguna duda era
¿no? O sea, muy dogmático, muy no lo puedes dogmático, cuestionar. ajá, porque de esa manera era como las personas eran educadas, porque si nos ponemos a recapitular, la educación vino por parte de la iglesia. Recuerda que vinieron estas personas a abrir escuelas y a dar. Entonces, desde ahí viene esta cultura de la obediencia ciega, ¿no? Bueno, yo me he topado, Fer, con personas más que son adultos mayores que han llegado a comentarlo así, literalmente, textualmente. Un papá no debe pedirle perdón a un hijo. Uh-huh. Así, tal cual. ¿Cómo que yo, si soy el papá, yo no me equivoqué? No, jamás le pediría perdón a un hijo. El hijo es el que me debe de buscar. De buscar, sí. Y fíjate que eso tiene que ver también en una parte cultural, ¿no? Claro. Porque aquí en México, bueno, y en Latinoamérica, la imagen de la mamá o del papá es eso, ¿no? O sea, no cuestionar. Pero ¿qué sucede? Sucede que se crearon personas con miedo a cuestionar, y por lo tanto las personas que están en el poder te terminan decidiendo por ti, ¿sale? Porque tú no tuviste el permiso de Ajá. cuestionar. Entonces, actualmente, ¿qué buscamos? Buscamos que los niños sean más cuestionables, Ajá. o sea, tengan una reflexión propia, sin que el papá sea totalmente rígido, ¿sale? Sí, sí. Porque tanta rigidez nos lleva por un rumbo como hemos estado hasta ahorita, de no cuestionar, no hagas esto, no hagas lo otro, y las personas cuando llegan al poder, ¿qué hacen con su poder? El poder para abusar de él, ¿no? Imagínate, o sea, eso hacen, o sea, no me cuestiones, yo tengo el poder. Entonces, ¿qué queremos, no? Queremos una sociedad distinta, queremos que haya respeto, queremos que no haya delincuencia, quiero salir a la calle y que no me roben cosas de mi carro, algo tan básico, ¿no? Sí. Algo tan simple. ¿Y cómo lo vamos a lograr? La única manera de lograrlo es se escucha... Con la crianza. Para crear una cultura de paz. El único camino que hay es por medio de los buenos tratos, por el medio del respeto, por el medio de la empatía y de la seguridad emocional hacia un niño. Si nosotros le damos a ese niño seguridad, ese niño va a sentirse, va a empatizar con los demás, va a respetar el lugar donde vive, va a respetar en la sociedad en la que vive. Hay algo que siempre me hizo cuestionarme por qué en países europeos como es Finlandia, ¿por qué tienen tan buen sistema educativo? ¿Por qué hay gente tan respetuosa? ¿Por qué? Porque ellos durante la contingencia de eso de la pandemia, porque ellos sí pudieron salir a retomar las actividades sociales tan pronto. Y bueno, ellos tienen un valor cívico tan fuerte, pero hay algún secreto por ahí, que yo también decía, bueno, ¿de dónde? Resulta que ellos tienen la legislación la legislación, el término adecuado se me fue, pero ellos desde 1970 tienen establecido que el maltrato físico hacia los niños es penalizado. Okay. Entonces se dieron cuenta que si abonaban desde los buenos tratos, o sea, prohibiendo el maltrato al niño desde edades tempranas, iban a tener una mejor cultura. ¿Y cuál es el resultado? O sea, mi gente, desde 1970 tienen esto de que en ningún lugar está permitido la violencia física y el castigo físico hacia los niños. Menores índices de violencia, mejor seguridad, y tienen un sentimiento de cooperación mayor que otros países. Pero bueno, perdón que te interrumpa, pero ha de existir también un plus, ¿no? Bueno, porque lo primero que se me vino a la mente cuando mencionaste ahorita que está penalizado el maltrato hacia el menor, se me vino a la mente Estados Unidos. Y bueno, ya sabemos qué es lo que hace Estados Unidos en las universidades, que
será por el, no sé, porque reclaman mucho su derecho a las armas en Estados Unidos. A diferencia de donde tú mencionas, me imagino que también va la parte de el estilo de la crianza, ¿no? Porque Estados Unidos, ok, tiene penalizado el maltrato, va a trabajo social, te multa, todo esto, pero Estados Unidos no deja de tener una cultura de violencia, no deja de... Para empezar lo que vimos, ¿no? Del racismo hacia las personas de piel como nosotros. Para empezar, el racismo, el derecho a las armas, o sea, ahí está el vivo ejemplo de que te digo que no te voy a violentar, pero tiene el derecho a ser violento. De que se contradice bastante Estados Unidos. Y esta parte acá donde me menciona Finlandia, bueno, yo no he investigado mucho sobre Finlandia, pero me imagino que existe este plus de que no existe la cultura de la violencia. Estados Unidos, por todos lados, por donde le vea, es más, pensamos en Estados Unidos y muchas personas inmediatamente pensamos en la muerte, de que va a invadir tu país. Entonces, amenazante, ¿no? Ajá, entonces es como este padre que le permite al hijo poder crecer libre de violencia, Finlandia, pero y también su forma de ser es no fomenta la violencia. Exacto. Okay. Sí, entonces no solamente lo digo, sino lo actúo también. Sí, por supuesto. Entonces viene también otra cosa, sus políticas públicas están muy acorde al cuidado de la niñez. Por ejemplo, los permisos permiso de cuando nace el bebé allá, o sea, son meses y aquí son 40 días. Oh. O sea, en México. No, pero déjate digo mi experiencia como papá en mi trabajo, para no balconear con el trabajo, que ya lo he dicho muchas veces. 3 días como papá. Como papá, o sea, imagínate. Ajá. Entonces, no hay oportunidad de que el niño siquiera crea un poco de contacto piel a piel, o sea, más frecuente. O sea, sí van a hacer el contacto, pero ¿y los demás días qué? Sí. Entonces, estamos hablando de que estos países, pues, buscan, ¿no? Cobijar, igual también allá los permisos para papás también son muy largos. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Que abonando en la primera infancia es donde tenemos mejores resultados hacia el futuro, ¿no? Okay. Entonces, ya, o sea, en México ya tenemos que, pues, movilizarnos, ¿no? En cuanto a porque si soy solamente yo la que promueve el buen trato, pues me van a sacar todos de loca, ¿no? Así que no, pues sabe qué dirá. Pero si somos más personas que nos sumamos a esto de querer crear una cultura distinta, de fomentar el respeto, de que sea un país distinto, pues empezamos desde casa. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, desde casa, igual es reflexionar cómo yo me comunico con las demás personas que me rodean, si soy respetuoso, si me burlo, que si hablo con comentarios por su tipo de vestimenta, que por el cuerpo, por el peso. Por el peso. Entonces, desde ahí vamos construyendo el lenguaje del niño. Sí. El niño escucha todo y somos su máximo, ¿no? En un libro decía que los papás para el niño es la puerta al universo, ¿sale? Si tú eres una persona maltratante, o sea, que con tu voz gritas, que con tu mirada intimidas, que la nalgada, que el zapatazo, o sea, ¿qué universo le estás mostrando a tu hijo? Un universo violento, ¿sale? Entonces este niño cuando ya sale a la sociedad con un tipo de universo, espera que el universo sea amenazante, entonces todo el tiempo va a estar a la defensiva, no se va a concentrar igual en la escuela porque está a la defensiva, su cuerpo está en modo hipervigilante, ¿no? El niño va y replica lo que aprendió. Sí, y su sistema nervioso está alterado. Entonces, a mí este tipo de niños son muy fáciles de ver. Si algún maestro me está viendo, no me va a dejar mentir. Son los niños que
que no paran, que anda allá para acá y ya golpearon, le tiraron el lápiz a un compañero, que haciendo cosas para molestar a los demás, ¿no? En lugar de enfocarse en el aprendizaje. Y usualmente son etiquetados, tristemente, como el niño problema. Uh-huh. Y esa etiqueta es muy pesada de llevar, ¿sale? Es muy pesada porque el niño ya después, es que yo soy el problema. Se la apropia. Uh-huh. Y eso es lo más difícil, cuando un niño se apropia de una etiqueta, es muy difícil quitarle esa etiqueta, y más cuando ya mamá ya lo sabe. Y es que me hablaron de la escuela que mi hijo es niño problema. Ajá. Entonces ya el niño ya comienza a percibirse como un problema como tal, cuando realmente el problema no es el niño, sino somos nosotros los adultos que no nos hemos dado el tiempo de enriquecernos con herramientas, acercarnos con más personas para recibir información, buscar en redes sociales, en internet. Una nalgada a tiempo es necesaria, se los juro. Si ponen esa frase en Google, les van a salir una listonona de por qué no hacerlo. Okay. Sí, es muy interesante porque dije, ¿pasará? Y lo puse. Y sí, se me sorprendió, dije, híjole, o sea, sí papás, o no sé si papás o personas interesadas en el tema, y lo buscan tal cual, y aparecen tan. Entonces tenemos esa herramienta, ¿no? De buscar información, pero principalmente, échense un viaje a su infancia. ¿Qué conductas, qué momentos tienen como recuerdos de golpes o de regaños? ¿Qué fue lo que sintieron? ¿Sale? Porque usualmente no los recordamos. Y no, yo tuve una infancia bien bonita, a mí no me pegaron. Pero ¿por qué pegas entonces? ¿Sale? Hay algo ahí que es muy importante que revisemos para poder para poder aceptarlo, digerirlo y deshacernos de Lo que pasa, bueno, no sé si sea uno de los puntos, pero hay papás que mencionan que sienten que pierden autoridad si no son enérgicos con sus hijos. Uh-huh. Y una cosa es ser disciplinado y otra cosa es ser muy enérgico con el niño, ¿no? Violento sería. Ser violento con el niño. Una cosa es el castigo y otra cosa es realmente ser totalmente disciplinado. Uh-huh. Pero existen esos padres, bueno, y yo lo veo también en las empresas, digamos, los jefes que actúan como padres de sus empleados, que de ahí consideran que si ellos no son imponentes con los empleados, van a perder autoridad. Es lo mismo que sucede con los padres, con algunos padres, que sienten que si ellos no se imponen sobre la voluntad del niño, van a perder autoridad sobre el niño. ¿Realmente pierden autoridad? Uh-huh. No, este es un mito, ¿sale? Y qué bueno que lo dices, porque a lo mejor yo no lo hubiera tocado, porque sucede que cuando tú te acercas a la altura del niño para hablar de lo que pasó, uh-huh. Por ejemplo, ¿tú qué consideras que es, qué consideras que haga el niño para que merezca una nalgada? ¿Qué tendría que hacer? La nalgada según mi criterio. Ajá, a ver, ¿qué tendría que hacer para que tú digas, híjole, bueno, la verdad no se me viene a la mente algo que por eso ya te mereciste un golpe, pero usualmente si desobedece mis órdenes. Ajá, como una orden, ¿qué orden sería? Pues que ya depende de la paciencia, ¿no? Pero tuya. Yo, a ver, yo me he llegado a desesperar cuando cuando yo no me siento escuchado ahora por el que a la primera no me hizo caso a la primera. Ah, ok. Por ejemplo... Métete a bañar. Ah, ok. Sale. Entonces, ese es un ejemplo de autoridad, ¿no? Ajá. Tú le dijiste, métete a bañar, y él, ¿qué estaba haciendo, por ejemplo? Me saca más plática de otra cosa que nada que ver con el tema. O sea, me siento como que si... sí, como que si me tachara de loco. Ah, ok. Ajá, y lejos de sentir la autoridad, tengo que elevar un poco más el tono de voz. Métete a bañar. Ah, sí, ahorita. Pero, no sé, algo digno de, no sé, que le pegue a otro niño,
O lo que he escuchado de que cuando los niños se pelean, si te peleas y te ganan, yo te voy a chingar a ti, ¿no? O sea, Okay. la palabra, ¿no? Ajá. Pero fíjate, usualmente tiene que ver más con nuestra percepción como adultos, ¿sale? Porque ahí es como la sensación de pérdida de control, Sí. ¿ok? Entonces, realmente queremos que el niño se bañe, ese es el objetivo, ¿no? Sí. En el primer ejemplo. Entonces, de que lo va a hacer, lo va a hacer, Sí. ¿sale? Pero no pierdes autoridad si tú lo haces de una manera distinta, ¿sale? Ahí es un lenguaje de comunicación. Un lenguaje, Suena Guau. lógico. No, un tipo de comunicación, perdón. Ok. Sí, entonces, ¿qué pasaría si tú le dijeras, ¿qué necesitas para meterte al baño ahorita? Ok. No le estás diciendo que no lo va a hacer, ni le estás diciendo que a ver cuándo, ni se lo estás diciendo de una manera objetiva, Sí. pero también de una manera bien tratante y de una manera en que él lo va a hacer reflexionar. De una forma como comprometiéndolo, ¿no? Exacto, sí, comprometiéndolo y él está reflexionando, ¿a qué necesito para...? Entonces ya lo estás involucrando en el acto de... Sí, sí, claro. Mientras él puede estar jugando, puede estar... Y si tú comienzas con ese mandato de métete a bañar, métete a bañar, métete a bañar, si hay más cosas más importantes para él, no te va a escuchar a menos de que lo involucres en el acto. Sí, sí, sí. Como cuando usas palabras así de reflexivas, ¿sale? Sí, claro. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para lavarte las manos? Para que se las lave ahorita. Ajá. Y ya, jabón, agua, ok, entonces vamos, ¿sale? Ok. Y no pierdes autoridad, ¿sale? Nosotros, por el simple hecho de ser adulto, de estar más alto, ya tienes autoridad, ¿sale? Sí. No necesitas elevar la voz o levantar la mano. Con el simple hecho de tu altura, Ya te percibe ya como te autoridad. percibe como autoridad. Entonces, pero ¿qué pasa cuando tú te acercas a él y lo ves a los ojos, ¿sale? Entonces el niño obligadamente te voltea a ver. Contacto visual. El contacto visual siempre va a ser la mejor herramienta para que un niño te preste atención, Sí. ¿sale? Si tú das indicaciones volteado, el niño lo vas a perder. No generó ningún tipo de empatía, no vio ni la expresión. Exacto. Entonces, hay papás que sí que se desesperan porque repiten mucho. El ser repetitivo. Al ser repetitivo te frustra. Entonces, tiene que ver más contigo. Sí. ¿Sale? El niño no le frustra que le estés repitiendo muchas veces, porque incluso ya lo ven cotidiano. No, de hecho hasta lo ve como juego. Pues no como juego como tal, pero es ya como que ya es esperado. Ya se acostumbró. Ya se acostumbra. Entonces el cerebro cuando se acostumbra a algo pierde interés. Sí. Entonces cuando tú introduces una palabra distinta o una frase distinta, Le cambia la jugada. le cambia la jugada, entonces te pone atención, ¿sale? Pero si tú eres muy repetitivo todos los días, decir lo mismo, entonces su cerebro ya se acostumbra a esa frase, ese tono de voz y pierde el interés por el aprendizaje. Tú como adulto no te has dado cuenta que esa técnica no te funciona. El que tienes que aprender eres tú, pues. Exacto, sí. Sí, si no nos funciona algo, tenemos que ser creativos, incluso en la crianza tenemos que ser muy creativos y conectar con nuestro niño como nos hubiera gustado a nosotros que nos hubieran dicho las cosas. Funciona muchísimo. Y esto va para público en general, o sea, a quien sea maestro, quien sea. Si tú utilizas un lenguaje distinto, es más probable que te presten atención a que seas tan repetitivo, ¿sale? Entonces tiene que quedar bien claro eso y pues que no... El niño siempre busca la novedad. Exacto. Como les había dicho al inicio, somos seres exploradores innatos. Por naturaleza buscamos explorar, buscamos conocer. Entonces es normal que el niño haga travesuras, que vea cómo funcionan las cosas, tire cosas, abra. Si nosotros lo vemos como exploradores, decimos qué chido, ¿no? Que busque cómo funcionan las cosas, que abra controles y quiera ver, ok,
pero es importante que digas tú, que pongas un límite y digas qué cosas no se deben de hacer y qué cosas sí se pueden hacer. Sí. Cuando un niño está muy divertido haciendo algo inadecuado, como saltando en la cama, y tú le dices, no saltes, no saltes, no saltes, pero es tan divertido, entonces mejor explicarle por qué no y por qué sí es bueno, mejor poner saltar en el piso con, no sé, con algo, y por qué no en la cama. Cuando nosotros decimos no, no, no tantas veces, el niño se frustra, entonces va a buscar siempre algo que hacer, porque somos exploradores. Hay que tomar en cuenta que no estamos en la misma sintonía. Siempre, siempre. Okay. Sí, siempre tener eso claro, que como adultos pensamos como adultos y no pensamos como niños. Se nos olvidó esa parte. ¿Sabes qué es lo que no me gusta, Fer? Cuando algunas personas dicen, tienes que rebajarte a su nivel. ¿Es adecuado decir rebajarse a su nivel? Rebajarse, eso, qué palabra tan denigrante. Ajá, sí, es la palabra que he escuchado mucho. Sí, es no. adecuarse a su nivel, ponerte a su nivel, y es una práctica, ¿vale? Es una práctica de todos los días. Yo sé que por el día a día a veces recurrimos a prácticas como el pellizco o la nalgada, o sea, violentas, pero primero vamos a buscar cómo calmarnos nosotros, ¿sale? Porque a veces no es tan importante lo que el niño hizo, sino cómo venimos nosotros de la calle. Ajá. Y a veces es más eso y lo sacamos en ellos. Entonces, sí es importante, por cualquier motivo, calmarte antes de querer llevar a cabo disciplina o educar, porque cuando lo haces en un tono enojado y frustrado y estresado, probablemente vas a ser violento o violenta, ¿sale? Y cualquier práctica queda registrado en el cerebro de tu pequeño. A lo mejor tú dices, no, pero no fue tanto, pero no sabemos qué pasa allá adentro, ¿sale? No podemos medirlo. Fer, respondemos algunas preguntas porque pareciera que parte del tiempo se nos va volando. Sí. Sale. Ahí te va. Ok. A ver. Sí, ya me recargué. ¿Hay algo más que quieras agregar, Fer? Igual ahorita con las preguntas a lo mejor. Ok. A ver. Hay muchas cosas, pero pues vamos a ver. Sí, hay demasiados comentarios, ¿eh? Sí. Sí, va creciendo la popularidad de Fernanda. Dice, Fátima Castro, está hermosa la psicóloga. Muchas gracias, Fátima Castro. Así es, amiga, gracias por verme. No, bueno, ya, mira, Fátima Castro, si ya le diste like a la página, como te quieras dirigir a Fer. Te amo. Ok. A ver, alguna pregunta que ella dice. Laura Lili Arriaga dice, no es necesario robar, sino en ti. Eso ha marcado en ciertas conductas tuyas, chécalo. Caray, no sé si me lo dijo a mí. Dice Ali Martínez, las personas que dicen, a mí me pegaban y mírame, soy una persona de bien, yo los invitaría a que de verdad dieran un vistazo a su interior. Rosa Urbine menciona ella, dice, interesante lo que dices, y luego ves a esos niños como adultos prisioneros en relaciones abusivas con sus parejas, amigos, compañeros o jefes. Sí, sí, ahorita, qué bueno que lo mencionan, porque por ahí también hay muchos comentarios de personas que son violentas y dicen, es que es un monstruo, y realmente son personas como tú, como yo, pero que han llevado pues una crianza distinta, un desarrollo distinto, y no tiene que ver como algo especial, no son monstruos, no, o sea, son personas normales que han tenido pues circunstancias distintas, que si somos empáticos, pues es producto del maltrato, y si queremos tener una sociedad distinta, pues el único camino es los buenos tratos o la no violencia, el respeto. También escucho mucho es de que
es que los valores se están perdiendo. Y aguas con ese comentario, porque los valores no es algo tangible que se nos puedan perder, ¿sale? Ajá. Es una reproducción, es una manera de vivir y son comportamientos que si en casa no los reproducimos, entonces se dejan de aprender. Sí, o sea, no vienen en frasco que los compras en el Oxxo, pues. Que se pierde, es que... ¿Dónde quedó? Sí, entonces, sí. Esta pregunta me gusta. A ver. Fíjate, pregunta María Elena Ávila Varela. ¿Cuántas veces se le debe de pedir algo o que deje de hacer eso un menor? O sea, como el ser repetitivo. ¿Hasta cuántas veces repetirle a un niño hacer las cosas? Ok. Tenemos que utilizar una frase distinta, ¿sale? ¿Qué necesitas para irte a la calle si queremos que agarre un suéter? ¿Qué te hace falta para irte a la escuela? Y es la mochila, no sé, o sea, todo es con anticipación, ¿sale? Cuando el niño ya tiene lenguaje podemos establecer acuerdos y crear límites, ¿sale? A ver, cuando vayamos a salir a la casa de tu abuelita, te vas a llevar esa mochila y vas a llevarte esto, ¿de acuerdo? De acuerdo, ok. Cuando llegue el momento, ¿qué necesitas para irte con tu abuelita? ¿Sale? Entonces el niño lo ayudamos a recordar y ya, otra vez, el repaso de las cosas, ¿sale? Los niños aprenden por repetición y por imitación. Entonces, si nosotros cuidamos de que llevarnos nuestras cosas y somos responsables agarrando lo que necesitamos, ellos lo van a reproducir poco a poco. La práctica de la educación es de todos los días, de la crianza, perdón. Entonces es importante no dar por hecho que por una sola vez que se haya hecho el acuerdo, ya el niño lo va a aprender para siempre, ¿sale? Es una práctica diaria que se necesita mucha paciencia y tiempo, ¿sale? Sobre todo cuando son niños pequeños y que todavía están en la etapa de berrinche. También es importante dejar eso señalado, que cuando el niño está haciendo berrinche y tú pegas, el berrinche se intensifica o se reprimen sentimientos, ¿sale? Un estallamiento de berrinche es porque el niño no sabe no puede verbalizar lo que pasa dentro de él, claro. Entonces la está pasando mal. Si tú pegas, le estás diciendo al niño, no me interesa lo que estás sintiendo, guarda silencio. Entonces el niño poco a poco o va a dejar de expresar el enojo, la ira, o va a comenzar a tener unos comportamientos distintos, o puede comenzar a ser violento, puede desarrollar otras maneras de comunicación, pero agrava la situación. Sí, o sea, tener en cuenta, fíjate, me encantó eso. El niño no tiene la capacidad de verbalizar lo que está... Si como adultos en muchas ocasiones no tenemos esa capacidad de verbalizar realmente lo que sentimos, que te hace pensar que el niño va a tener más capacidad que... Bueno, yo creo que los dos, tanto el adulto como el niño, en esa situación, ninguno está desarrollando esa habilidad de verbalizar, ¿no? Sí. Quien tendría más oportunidades es el adulto, pero no ejerce su derecho a la inteligencia en ocasiones. Sí, no, y es que nos pasa de que nos hace clic con algo, por ejemplo, que cuando estábamos chicos no nos decían que no lloráramos. Entonces, cuando comienza a ver un llanto de nuestros hijos, viene el recuerdo inconsciente y tú, no quiero que llore, pero tiene que ver más con una vivencia tuya que con tu pequeñito. Y el pequeñito lo único que necesita pues es kilos de paciencia y que lo cobijes, ¿no? Esto es una práctica y juntos vamos a ir aprendiendo, ¿sale? Mi objetivo de estas charlas es que nos quedemos con esa espinita de seguir aprendiendo, ¿sale? Hay muchas cosas que podemos hacer en nuestro día a día, que poco a poco aquí lo vamos a ir platicando, pero es importante que también busquemos información, que busquemos en redes sociales, sigamos páginas en Facebook. Hay muy buenas que dan tips para el día a día y como adulto te ayudan en tu conectar con tu niño herido, con tu niño con algún tipo de trauma, ¿sale? Entonces, no solamente es para la crianza como tal, sino para que también ustedes reflexionen en cuanto a cómo la pasaron ustedes
y cómo les gustaría que fuera distinto. Y cómo te perciba tu hijo después, Después, ¿no? sí. Claro. Sí, sí, sí. Esta pregunta de Ares Said pregunta, ¿qué puedo hacer cuando un niño de 5 años tiende a gritar y amenazar? Voy a tirar esto, voy a romper aquello. ¿Se le indica que realice actividades o qué se puede hacer? Ok. Hay que preguntar la raíz, ¿sale? O sea, porque el grito tiene un objetivo de que quiere ser escuchado. Entonces sí es importante abordarlo antes. Igual, si ya está gritando, acercarlo, decir, ¿qué pasa? ¿Sale? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué necesitas? O sea, ¿quieres decirme algo? Pero estás gritando tanto que me lastimas los oídos. ¿Puedes bajar la voz? ¿Cómo te sientes tú con su comportamiento? Cuando yo expreso qué está pasando conmigo, le estoy dando palabras a él, para que después pueda verbalizar. Es una forma como el niño puede también empatizar contigo, con tus sentimientos. Exacto, y ya después el niño lo va a reproducir. Entonces, tus gritos me dan miedo, me preocupa. ¿Qué está pasando? ¿Qué necesitas? Okay. ¿Vale? ¿En qué te puedo ayudar? Pero si tú gritas y tú le dices, no grites, entonces es un duelo de gritos. Sí, entonces sí, tiene que ver cómo nos dirigimos hacia ellos. Usualmente sí es búsqueda de atención y tenemos que escuchar qué es lo que quieren decirnos. Igual a veces quieren jugar y no hayan la manera de decir quiero jugar. Sí. ¿Y por qué? Porque nos acercamos nosotros como adultos a jugar. Y muchos de nosotros no recordamos cómo jugar, ¿eh? Pasa de que, no, pues es que vamos a jugar y ya estás ahí ese, ¿qué hago? Cierto. Entonces, los niños necesitan jugar. Entonces, si se está portando mal, una herramienta es, vamos a jugar. Así. Con eso te lo ganas. Sí. Okay. Pregunta Alita González Urrutia. Urrutia, ¿no? Bueno, Alita González Urrutia. Dice, yo solo quiero que mis hijas tengan un buen recuerdo de su infancia. Dice, ¿me puede dar algún tip para que no peleen entre hermanos? Sale, sí. Aquí, entre hermanos, podemos, bueno, dependiendo de la edad, pero juegos de mesa, usualmente esa es una oportunidad de aprendizaje y de convivencia familiar, ¿sale? Si tienes la oportunidad de comprar o si ya tienes juegos de mesa para la familia, utilízalos cotidianamente. Eso nos va a ayudar a respetar turnos, a respetar entre los que estamos jugando y también utilizar tiempo especial para cada uno, ¿sale? Cuando hay hermanos, podemos establecer acuerdos de que, ok, este sábado si hay mamá y papá, papá se va a quedar con fulanita en tal lado y yo con sultanita vamos a hacer esto. O hoy fulanita va a elegir qué vamos a hacer. Y el otro día va a ser la oportunidad de la otra hermana de elegir qué vamos a hacer, ¿sale? O dar tiempos especiales para cada una es muy importante y evitamos que haya eventos de rivalidad. Ok, y un sentimiento de favoritismo, ¿no? Ya ves que dicen, él es el favorito de papá o de mamá. Ahí nos sugieren un tema ahí para que lo anotemos después. Sí, podemos tocar posteriormente el tema de cómo marcar límites. Súper, sí, de hecho, sí. El tema que viene se llama Alternativas al Buen Trato, okay. ¿Sale? Y ahí vamos a hablar de límites. Ok, Fátima Castro dice, te amo, ya somos famosas. Un saludo, Fátima Castro. Ok, ¿quién es Fátima Castro? Una de mis mejores amigas. Bueno. Un saludo, Fátima Castro. Te amo. Y, a ver, la última, para que no se nos vaya tanto el tiempo. Para que no sea tan largo y la más gente lo pueda ver. Ok. Dice Marisol Beltrán López, excelente psicóloga Fernanda, perfecto. Esta. Dice Areli Guadalupe Huizar Murillo. Dice, hola, excelente ponencia. Mi pregunta es, si le digo al niño qué necesitas para que hagas el ejemplo que estabas poniendo. Y si me dice, nada, no quiero ir o no quiero hacerlo, y si tengo prisa, ¿cómo me dirijo con el niño? Ok.
Ok, en este caso, si es por ejemplo un suéter, lo que necesita, y no se lo lleva, probablemente suceda que tenga frío, ¿no? Hay consecuencias naturales, como es este ejemplo, que después le vamos a hacer reflexionar. ¿Recuerdas que teníamos el acuerdo de que para salir necesitabas un suéter o necesitabas tu mochila? No lo utilizaste, entonces se quedó en casa. Entonces te quedaste sin suéter, te quedaste sin juguete, sí. Entonces son consecuencias naturales que de una acción es lo que pasa. Entonces, si tú llevas prisa y habían quedado en llevarse algo, por ejemplo la mochila o algo, y se queda en casa, las consecuencias van a ser para él, y eso es un aprendizaje, ¿no? Es un aprendizaje, perdón, que después va a impactar en él. Entonces, el sentido de responsabilidad es importante que para la otra ocasión, la otra oportunidad que tengas, sí lo lleves, ¿sale? Porque pasa esto. Es por eso la importancia de comprometerlo, y si no lo hace, o sea, su falta de compromiso es lo que lo castigó, no tanto tú como papá. Ajá. ¿Sí lo estoy diciendo bien? Sí, fue una consecuencia a tu acción, y eso pasa en la vida diaria, en la vida cotidiana. Sí. Entonces, Pues sí, es una manera es una manera de atraerlo a la realidad, ¿no? Okay. De que si no haces algo, pues hay consecuencias. Entonces, eso lo podemos hacer y de que no siempre te van a solucionar la vida. Exacto, y es de una manera bien tratante, respetuosa, y que el niño lo hace reflexionar, ¿no? Okay. Y es muy importante que tengamos en cuenta que los niños no viven a prisa, ¿sale? Entonces sí tenemos que anticipar mucho, incluso las horas de salida, para evitar este tipo de conflictos. Dentro de 5 minutos vamos a irnos, así que es importante que vayas apagando o guardando los juguetes que te vas a llevar. ¿Vale? Okay. Tenemos que anticipar. Bueno. La última pregunta, me gusta esta última pregunta ya para terminar. Pregunta Cristian Fernando Ayala Martínez. ¿Cuál es la raíz de que un niño diga mentiras? Ok. La raíz de la mentira es para evitar el castigo y para evitar el golpe. Es una técnica de huida. Sí, es parte del buscar, de protegerte. Entonces, si nuestro niño está echando mentiras, hay que reflexionar cómo nos estamos comunicando con él, que lo estamos orillando a que tenga que mentir, ¿ok? Los niños no mienten por querer ser malos o porque están elaborando un plan macabro, sino para protegerse y para poder tener siempre la confianza de esa persona importante para ellos, ¿eh? Ellos siempre van a buscar ser buenos para los papás. Ajá. No buscan maldad. Entonces, si están mintiendo es porque nosotros los adultos los hemos orillado a llegar a ese punto. Entonces hay que reflexionar cómo me comunico con él, cómo... ¡Ay! ¿Quién tiró eso? Ay, pues si me decías a mí. ¿Ves? No sé, ejemplo. Sí, pues entonces, cuando buscamos culpables, no, pues yo no fui. Entonces, pasa eso, ¿no? Que entonces el niño, no, pues ¿quién va a quererse sentir responsable de algo? Entonces sí es importante analizar cómo dices las cosas. Si estás siendo muy maltratante con tu tono de voz, con tus acciones, entonces es la raíz de la mentira. Okay. ¿Vale? Y después podemos hablar. Es lo que dijiste es seguro que es la verdad. Uh-huh. O sea, y instalar en ellos la reflexión, ¿sale? Okay. Igual a mí me preocupa que alguien que estés mintiendo. ¿Qué pasa? ¿Sale? Poco a poquito tenemos que ir cambiando nuestra manera de comunicarnos para que ellos no pierdan la confianza en nosotros. Pues tan solo como preguntarnos, ¿no? Nosotros como adultos, ¿por qué mentimos, no? Es el mismo motivo por el cual lo hace un niño, huir de algún tipo de perder algún beneficio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues Fer, pues el tiempo se nos fue de sí. Sí. Bueno, pues ya saben, muchísimas gracias a todos por su atención. ¿Algo más que quieras agregar, Fer? Algo más que quiera agregar. Sí, que cualquier conducta hacia los niños no lo hacen con un afán de causar daño. Ellos buscan explorar, conocer,
y vivir el lugar en donde se encuentran, ¿sale? Siempre recuerden que cuando cuando tú te enojas y cuando vas a violentar, estás afectando su autoestima y su autoimagen. Tenlo bien presente esto, porque si queremos tener unos hijos felices, el maltrato no es el camino, ¿sale? Entonces, espero que haya quedado muy claro el tema y pues muy emocionada de seguir compartiendo con ustedes. Igual pueden seguir en mi página de psicóloga Fernanda Oregel por si quieren o quieren resolver alguna duda, quieren saber un poquito más y yo les puedo dar información, les puedo recomendar bibliografía, les puedo recomendar páginas. Entonces, sí es importante que hacer difusión de esta información. Entonces, si conocen a alguien que le puede ser de utilidad este tipo de información, lo pueden etiquetar. Y pues sería todo. Muchas gracias. Pues la verdad, Fer, a mí me abres mucho el panorama de un nuevo estilo de crianza. La verdad, escucharte desde la universidad sabía que cuando tú te ibas por educativa se te notaba que era lo tuyo y pues ahora pues simplemente se reafirma, ¿no? Con el hecho de cómo a mí en lo personal me abres el panorama de que, ay caray, como que no era necesario el chanclazo que me dio mi mamá, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no tenía las habilidades y no es mala por eso, pues. Exacto. Era lo que tenía ella a la mano. Si hubiese tenido otro tipo de información, tal vez lo hubiese aplicado. Sí. Pero afortunadamente hay personas como tú que se dedican a esta área con los niños, con la familia, y pues que estamos dando esta información. Sí, bueno, muchas gracias. Pues amigos, pues muchísimas gracias. Ya saben, Fer todos los jueves. Y bueno, un momento más les dejo la imagen con el tema de la siguiente semana, del siguiente jueves. Y bueno, que pasen todos muy buenas noches. Buenas noches, Fer. Buenas noches a todos. Adiós, Fátima, ¿qué? Fátima Castro. Fátima Castro.